aquí nos quedamos, o aquí terminamos la semana anterior. Estudiamos las 3 cosas que hay dentro del arca del pacto. ¿Se recuerda usted cuáles eran las 3 cosas que hay dentro del arca? ¿Se acuerda, hermano? La vara de Aarón que reverdeció, el maná que estaba dentro de un vaso de oro, ¿y qué más, hermanos? Las tablas de piedra con los mandamientos del Señor. Estudiamos los 3 diferentes significados y terminamos la semana pasada hablando acerca de esto. Hablando de cómo la vara de Aarón representa el sacerdote escogido por Dios. Así que hoy vamos a dar la vuelta al capítulo, vamos a dar la vuelta a la página y vamos a estudiar en este momento acerca de las vestiduras del sacerdote. Cohen Gadol, en hebreo sumo sacerdote se dice Cohen Gadol. De hecho, esto es tan así, hermano, que usted verá que hay una línea de judíos cuyo apellido es Cohen. Ustedes habrán oído de Leonardo Cohen y de algunos otros. Hay muchos Cohen famosos en la tierra, porque los levitas se han marcado tanto, se cuida tanto la descendencia de los levitas, que hasta en su propio apellido se lleva el sacerdocio. Vamos a hablar acerca de las vestiduras del sumo sacerdote, lo que son, lo que representan y cómo nos muestran a Jesucristo. Porque ya estudiamos en semanas anteriores que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro precursor. Precursor significa el que abre brecha. Precursor significa el que abre camino, el que forma el camino, el que llega primero, el que llega antes. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, precursor nuestro en la entrada al lugar santísimo. Así que, hermanos, vamos a leer acerca de las vestiduras, Éxodo 28, y vamos a leer prácticamente todo el capítulo. ¿Por qué, hermanos? Porque en todo el capítulo están descritas las vestiduras del sumo sacerdote. Son muchos versículos, pero créame que si yo no lo considerara importante, no le pidiera que leyéramos. Y como son muchos, hermanos, quiero pedirle que hagamos un trato. ¿Le parece si leo uno su servidor y el siguiente usted? Y así nos vamos hasta el último, que es el verso 42. Yo lo voy a ir cambiando aquí para que usted pueda leer. Yo inicio con el primero, ustedes con el siguiente y así sucesivamente hasta el final. Pero le pido un favor, no se me desinfle a medio camino. Por favorcito. Lea con fuerza, lea con pasión, hermano, la palabra del Señor. Su servidor lee el primero. Harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón y sus hijos con él, para que Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar me sirvan como sacerdotes. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado del espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Tomarán oro, material azul, púrpura, carmesí y lino. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos para poderse unir. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Por mano de grabador en piedra
y con grabadura de sello harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás engastes de oro alrededor. Harás engastes de oro. Harás el pectoral del juicio, obra de fina artesanía. Lo harás como la hechura del efod, de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Lo llenarás con los engastes de piedras, con 4 hileras de piedras. La primera hilera tendrá un rubí, un topacio y un berilo. La tercera hilera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. Serán 12 como sus nombres. Corresponderán a las 12 tribus como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Harás también sobre el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral. Fijarás los 2 extremos de ambos cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también otros 2 anillos de oro, y los fijarás en la parte inferior de las 2 sombreras del efod, en su parte delantera, frente a su unión, sobre el ceñidor del efod. Y cuando Aarón entre en el santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, para recordarlo continuamente delante del Señor. Harás la túnica del efod toda de material azul. En sus bordes inferiores harás granadas de material azul, de púrpura y de carmesí, y entre ellas y alrededor de sus bordes harás campanillas de oro. Aarón las llevará cuando ministre. Su sonido se oirá de entre el santuario delante del Señor, y cuando salga, para que no muera. La colocará sobre un cordón azul y estará sobre el turbante. Estará en la parte delantera del turbante.
Tejerás a cuadros, ojo con esa palabra, tejerás a cuadros un vestido de lino y harás un turbante de lino, harás también un cinturón, obra de bordador. Con ellos vestirás a tu hermano Aarón y con él a sus hijos, los ungirás, los investirás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. También les harás pantalones de lino para cubrir su desnudez, desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos estarán vestidos con ellos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. No sea que carguen con la culpa y mueran. Este es un estatuto perpetuo para él y para sus descendientes después de él. Incline su cabeza. Espíritu bendito de Dios, tú estás en este lugar y tú eres el Señor en medio de nosotros. Porque el Señor es el Espíritu, dice la palabra. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Tú que eres el Señor, te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos alumbres con tu palabra y te pedimos, Señor, que nos reveles a nuestro Cohen Gadol, en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer Éxodo 28, desde el principio hasta el verso 42, y Éxodo 28 es la orden. Éxodo 28 es cuando Dios habla a Moisés y le da la orden. Éxodo 39 es la realización. Es básicamente lo mismo, habla exactamente de lo mismo, pero en Éxodo 39, del 1 al 31, como aparece, aquí vemos la realización de lo ordenado. Así que no vamos a leer esta escritura, pero se la muestro para que usted vea que son dos pasajes que hablan de esto. Muy bien, diga conmigo fuerte: las 7 prendas del sacerdote. Amén. Vamos a estudiar las 7 prendas que conformaban las vestiduras del sumo sacerdote. Solo por repetir un versículo, allí en la gráfica está escrito Éxodo 28:4. ¿Lo puede usted leer? Dice: las vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes: el pectoral 1, el efod 2, la túnica 3, el vestido a cuadros 4, el turbante 5, el cinturón 6, y no está en este versículo, pero diga conmigo 7, la lámina de oro. Amén. Repita conmigo allí esa columna, esa lista, hermano, de las 7 prendas del sacerdote: el pectoral, el efod, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante, el cinturón y la lámina de oro. Esas son las 7 prendas que conforman las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué relevancia tiene con nosotros para nosotros como cristianos? Porque ya estudiamos que Jesucristo es el sumo sacerdote supremo y que Él entró al tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación, sino al verdadero, el celestial. Pero cuando entró así, hermano. Entró como sumo sacerdote, porque llevaba, hermano, un incensario donde estaba su propia sangre, no como lo hacían los sacerdotes de esta tierra, que entraban al lugar santísimo con sangre ajena, sino que Él entró, hermano, con esas vestiduras. Él entró con esas vestiduras, y esas vestiduras son la enseñanza y la representación de algo que hoy, si el Espíritu de Dios tiene misericordia de nosotros, vamos a aprender. Y Él ofreció su sangre ante el propiciatorio, y el sacrificio que el Señor hizo fue aceptado. Así que estas son las 7 prendas del sacerdote. Hermanos, hablemos un poquito acerca del Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Un levita podía realizar tareas de servicio y asistencia dentro del atrio de los 20 a los 25 años. Hagamos una pausa ahí. Usted sabe, hermano, que la tribu de Leví
fue la tribu que fue escogida de entre las 12 tribus para servir, para acercarse al Señor y llevar tanto el servicio como la carga del tabernáculo. Pero aunque un hombre fuera levita, no podía participar de ninguna tarea que estuviera relacionada con el tabernáculo, por lo menos hasta tener 20 años. A los 20 años, estos levitas se convertían en asistentes, se convertían en servidores. De los 20 a los 25 años servían. Realizaban tareas de asistencia, tareas de servicio, tareas de limpieza, etc. Sin embargo, de 25 a 30 comenzaban a oficiar, pero lo hacían bajo las órdenes de los sacerdotes mayores. O sea, la segunda parte, hermano, de 25 a 30 años, ya comenzaban a servir en los diferentes oficios, hermano, del tabernáculo de reunión, exceptuando, por supuesto, el lugar santísimo, porque allí solo era el sumo sacerdote. Pero los que estaban afuera, en el atrio, hermano, encargados del altar de bronce, encargados de los sacrificios, de matar las víctimas, de administrar la sangre, qué se hacía con la piel, qué se hacía con la carne, qué se hacía con las vísceras, quién recolectaba la sangre, a dónde la llevaban, hermano. Luego la fuente de bronce o el lavacro, ya estudiamos que era un espejo de bronce, lo pasaban lustrando, lo pasaban sacándole brillo, hermano, daban mantenimiento a las diferentes columnas, a los mantos de la puerta, etcétera. Ese era el servicio de los levitas. Sin embargo, para ser sumo sacerdote, solo hasta la edad de 30 años podían ser nombrados Cohen Gadol o sumo sacerdote. Ningún hombre, aunque tuviera descendencia de Aarón, ningún hombre, aunque tuviera el linaje arónico en su sangre, podía ser nombrado sumo sacerdote si no tenía 30 años de edad. Por eso es que la Biblia dice en un versículo, le debo la cita, dice que Jesús, siendo de edad como de 30 años, se manifestó a Israel. ¿Cuántos han leído ese versículo? El Señor Jesús pasó en el anonimato. El Señor Jesús pasó llenándose, por supuesto, de Dios, de su palabra, comiendo la Torá, comiendo la Escritura, perfeccionando su relación con el Padre y con el Espíritu, pero en anonimato. Y se manifestó públicamente, se manifestó oficialmente, de acuerdo a la palabra, hasta la edad de 30 años. ¿Por qué? Porque si se presentaba al pueblo con una edad menor a los 30 años, no lo iban a recibir. Era necesario. 30 años, hermano, nos habla de una mezcla de juventud, de fuerza, pero también una mezcla, hermano, de carácter, de criterio, hermano, sin menospreciar a la juventud, hermano, de todo corazón, sin menospreciar a la juventud. Cuando se es muy joven, se tiene, y yo lo he dicho antes, usted lo recordará, se tiene la plenitud de las capacidades. En la juventud se tiene la plenitud de la fuerza, la plenitud de la agilidad, de la rapidez, la plenitud de la lucidez mental, de la inteligencia. Sin embargo, cuando tiene que ver con cosas como el criterio, cuando tiene que ver con cosas como la madurez, cuando tiene que ver con cosas como prioridades, es necesario que algunos años avancen, porque el ser humano va madurando, pero a la edad de 30 años hay una mezcla perfecta, hermano, una mezcla de juventud, fuerza, pero también a la vez ya está formado el criterio, ya está formado hasta cierto punto, hermano, el carácter. Por eso Jesús fue manifestado a los 30 años. Le voy a contar algo, hermano. Dios sabe lo que le estoy diciendo. Yo recibí el llamado al ministerio desde siendo un adolescente en mi país. Y cuando yo vine a este país, hermano, cuando
Yo traté de comenzar el ministerio, el Señor no me lo permitió. No me lo permitió. Por muchos años yo trabajé, ustedes saben, bajo la cobertura y bajo la sombra de mi pastor, y servimos fielmente y con todo el corazón en esa iglesia. Pero cuando el Señor me llamó, hermano, no me dejó empezar sino hasta que yo había cumplido 30 años de edad. Por eso esta iglesia, hermanos, esta iglesia inició el 31 de mayo del año 2010. Un par de semanas atrás, el 17 de abril, por si usted quiere anotar ahí cuando quiera comprar un regalito. No es cierto, hermano. Un par de semanas atrás yo había cumplido los 30 años de edad. Y cuando cumplí los 30 años de edad, el Señor me habló. Cuando yo abrí la Biblia después de mi tiempo de oración, me apareció ese versículo. Brincó a mis ojos que decía: y era Jesús de edad como de 30 años cuando se manifestó a Israel. En ese momento yo supe que el Señor me llamaba a iniciar oficialmente la obra. Todo esto tiene una razón. El sumo sacerdote no podía ser nombrado si no era hasta la edad de 30 años. Avancemos, hermano. Aquí hay una gráfica un poquito más detallada acerca de las 7 prendas que conforman la vestidura del sumo sacerdote. Si empezamos desde arriba, hablando de la figura, si empezamos desde arriba podemos ver el turbante. Otros nombres para ese elemento, hermanos, son mitra o tiara. Algunas versiones de la Biblia dicen turbantes, otras dicen mitra, otras dicen tiara. Pero estamos hablando de el gorro, como diríamos aquí, hermano, el gorro o el turbante que llevaba el sumo sacerdote. En ese turbante que cubría, hermano, su cabeza, se encontraba una lámina de oro. Una lámina que, de acuerdo a la Biblia, ahorita lo veremos, tenía forma de flor o estaba grabada, tenía impreso. Estaba grabado la forma de flor y tenía una inscripción que también ahorita estudiaremos. Luego encontramos, hermanos, el pectoral. El pectoral era ese cuadro que tenía 12 piedras, que estaba completamente en la parte exterior, daba hacia afuera de las vestiduras del sacerdote. Después de eso encontramos más abajito, hermano, el cinturón, que era para ceñirse. Luego de eso encontramos la túnica de color azul. La túnica o el manto. Algunas versiones dicen túnica, algunas versiones dicen manto. Realmente nadie sabe, oiga esto, porque yo he estado investigando. Realmente nadie sabe si el manto azul solo cubría la parte frontal del sacerdote o realmente era una túnica que cubría también la parte de atrás. Porque leímos las especificaciones en Éxodo 28. Pareciera que se agarraba de las hombreras. Por eso algunos creen que solo cubría la parte de adelante, como si fuera una especie de delantal, ¿sí? Por eso, y es que algunas versiones de la Biblia dicen túnica, otras versiones dicen manto. Sin embargo, otros creen que era una túnica completa. O sea, que también por la parte de acá estaba cubierto el sacerdote como una túnica normal. Pero era una túnica azul. Luego, hermanos, estaba el efod, que era construido de los 5 colores principales, que como yo le he dicho son los 5 colores del reino de Dios. Y por último estaba, hermano, el vestido a cuadros, que era un vestido blanco. Este sí era una túnica, era la que estaba pegada a la piel del sumo sacerdote. Lo último que llevaba, que también lo leímos, eran unos calzoncillos hechos de lino, que la Biblia dice que eran para que no se mostrara la desnudez del sumo sacerdote cuando ministraba delante del Señor. Muy bien, el escogido entre los escogidos. El escogido entre los escogidos. Hermano, Israel era el pueblo
escogido por Dios. Deuteronomio 7:6. Hermano, yo no sé qué tanto tiempo lleven, no sé qué tanta disposición lleven. Le propongo algo. ¿Les gustaría que leyéramos estos versículos? ¿Me podrían ayudar, hermanos? Les prometo que son maravillosos. Rubén, ayúdanos con Deuteronomio 7:6, por favor. Armando, ayúdanos con Deuteronomio 10, versículo 8. Hermana Luz María, ayúdenos con Deuteronomio 18:5. Hermana Linda, ayúdenos con Isaías 42:1. Hermana Daniela, ayúdanos con Hebreos 7:26. Por favor. Ok. Número 1. Todas las naciones de la tierra, un pueblo escogido. Amén. Todas las naciones de la tierra, un pueblo escogido. ¿Qué dice Deuteronomio 7:6? Porque tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa era Israel, hermano, de entre todos los pueblos de la tierra? Era un pueblo santo, era un pueblo escogido. Entonces, mire por favor, de entre todas las naciones de la faz de la tierra, un pueblo escogido. De entre ese pueblo escogido, una tribu escogida. Los levitas eran escogidos entre el pueblo. ¿Qué dice Deuteronomio 18, por favor? Amén. ¿Qué hizo Dios con la tribu de Leví, amados? Los apartó, los escogió. 18:5, ¿qué dice, hermana? Porque el Señor tu Dios lo ha escogido de entre nosotros todas las tribus para que esté dedicado a servir en el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Amén. Ok, recapitulemos. Todas las naciones de la tierra, un pueblo escogido. De entre el pueblo escogido, una tribu escogida. Amén. De entre la tribu escogida, o sea, de entre los escogidos, había el escogido de entre los escogidos, que era el sumo sacerdote. Isaías 42:1, ¿qué dice? He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma, sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Amén. ¿De quién habla ese verso, amados? ¿Quién es el escogido de Dios? Jesucristo. Hermanos, de todas las naciones había una nación escogida, Israel. De esa nación había una tribu escogida, los levitas, y de esos escogidos había un escogido de los escogidos que era el sumo sacerdote. Por supuesto, antes de Cristo, representado en los sacerdotes humanos, pero nosotros sabemos que es Cristo. Todo esto es sombra y figura de Cristo. Entonces, el sumo sacerdote no se quitaba ni se cambiaba hasta que moría. Era entonces que se procedía a nombrarse otro sumo sacerdote. Oiga esto con atención, hermano. Todos los historiadores están de acuerdo que cuando Cristo se manifiesta en carne, como a los 30 años y su ministerio, y muere en la cruz del Calvario, todos están de acuerdo que el orden en el templo estaba prostituido, era un desorden. Muchos judíos, hermano, ni siquiera veían ese templo como el templo de Dios, porque ese templo, el del tiempo de Jesús, era conocido como el templo de Herodes. Herodes lo había hecho, lo había remodelado, pero lo había adulterado. Porque Herodes había tratado de hacerlo más hermoso, más grande que el de Salomón, y le añadió cosas que no estaban en el modelo. Y a Moisés se le dijo: hazlo conforme ¿a qué? Al modelo que te fue mostrado en el monte. Muchos hebreos despreciaban ese templo y el servicio sacerdotal
también estaba corrompido, al grado de que encontramos en la Escritura que dice que en el tiempo de Jesús habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, lo cual no aplicaba, porque lo correcto, hermano, lo escrito era que un sumo sacerdote oficiaba, una vez que un sumo sacerdote era escogido, oficiaba su ministerio hasta que se moría. Entonces, cuando ese sumo sacerdote moría, ahora sí correspondía nombrar otro sumo sacerdote. Por eso Hebreos 7:26, que no lo vamos a leer por causa de tiempo, dice que tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, tal sumo sacerdote nos convenía. A nosotros nos conviene Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a contar algo. El éxito del sacrificio de expiación, el éxito de Yom Kippur, el éxito de esa ceremonia, esa ofrenda que se realizaba, hermano, de Yom Kippur, por supuesto tenía que ver el pueblo y todo, pero en gran manera dependía de la santidad del sacerdote. Dependía de la posición, de la limpieza del sacerdote delante de Dios. Yo le he contado que algunos rabinos escriben que se cuenta que sí hubo sacerdotes que perecieron al entrar al lugar santo, porque no estaban puros del todo y la presencia de Dios los fulminó, los mató. Entonces, si un sumo sacerdote era un hombre de Dios, era un hombre de fe, era un hombre bueno, todo el tiempo de vida, oiga esto, hermano, todo el tiempo de vida de ese sumo sacerdote, el pueblo estaba bien. Porque cuando ese hombre llegaba, él era acepto, él era recibido delante de Dios. Bajo ese sentido, Hebreos 7:26 dice que tal sumo sacerdote nos convenía. ¿En qué radica la eternidad del pacto que Dios ha hecho con nosotros? ¿En qué radica? En que el que hizo el pacto por nosotros y con nosotros, hermano, nuestro sumo sacerdote nunca morirá. Nunca pasará. Por eso usted está destinado a estar en la presencia del Señor por siempre, eternamente y para siempre. Por eso la palabra dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Diga conmigo, nos convenía. Ahora, aquí está, hermano, la diferencia entre las vestiduras del sumo sacerdote y las vestiduras de un levita común. Un levita común tenía solamente el vestido de lino fino torcido a cuadros, y lo único que era diferente era, hermano, el cinturón. Llevaban la mitra o el turbante, pero el turbante de los levitas no tenía la lámina de oro. Era solamente el turbante del sumo sacerdote el que llevaba la lámina de oro con la inscripción. Esta es la diferencia de cómo se vestían los levitas comunes y cómo se vestía el sumo sacerdote. Muy bien. Existían 24 órdenes sacerdotales entre los levitas. Ya lo estudiamos, hermano. Hay, de acuerdo a Apocalipsis, hay 24 ancianos que sirven alrededor del trono de Dios. ¿Cuántas órdenes sacerdotales habían entre los levitas, hermano? 24. Por eso dice la Biblia que al papá de Juan el Bautista, ¿cómo se llamaba, hermano? Recuérdenme su nombre. Zacarías, dice que le tocó en suertes o le tocó en turnos, porque llevaban un rol, llevaban tiempos, un orden para entrar al tabernáculo, hermano, y oficiar. Existen 24 órdenes sacerdotales de los levitas, y la Biblia habla en Apocalipsis, porque todo lo que está aquí es sombra de lo verdadero. Hay 24 ancianos que sirven alrededor del trono del Señor. Los levitas servían uniformados. Le acabo de mostrar el uniforme. El uniforme significa elección. Significa que habían sido escogidos de entre el pueblo. Diga conmigo, elección. Hermano, en un día de una fiesta solemne,
en un día en donde Israel realizaba una de estas fiestas importantes, que acudía todo el pueblo al templo o al tabernáculo de Dios. ¿En qué se distinguían los sacerdotes? ¿Cómo usted sabía quién era un sacerdote y quién era un hebreo común? Por el uniforme. El uniforme significa elección. Diga conmigo, el uniforme habla de elección. Amados, en una empresa normal, por ejemplo, miren a nuestro hermano Emiliano. Tiene su camisa de la iglesia, tiene su ¿cómo se llama esto? Badge, su ID, pero ¿qué dice todo eso? Que él ha sido elegido. Que él ha sido elegido por este lugar, por esta casa, hermano, para realizar una función. El uniforme habla de elección. El hecho de que los levitas estuvieran uniformados significa o hablaba que habían sido elegidos, que habían sido tomados por Dios para acciones específicas delante del Señor. Las vestiduras del sumo sacerdote eran diferentes a las de los levitas comunes por varias razones. Número 1, diferenciarlo como el escogido entre los escogidos. Número 2, marcar y anunciar sus funciones con sus vestiduras. Ahorita que entremos en detalle a cada una de las 7 prendas, vamos a entender un poquito acerca de esas funciones. Número 3, darle gloria y esplendor. ¿Qué dice Éxodo 28:2? Lea conmigo. ¿Qué dice ahí, hermano? Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den gloria y esplendor. ¿Qué buscaba Dios con las vestiduras que mandó a hacer, hermano, para los sacerdotes? Que le dieran, ¿qué, hermano? Gloria y esplendor. Hermano, ¿cómo debe vestirse un ungido, un elegido de Dios de acuerdo al mundo? De acuerdo a los estándares de los religiosos, de los que no conocen a Dios. ¿Cómo, hermano? Humilde. Mientras mayor humildad haya, el mundo cree que hay mayor santidad. Mientras mayor pobreza haya, el mundo, ay, ese hombre es humilde. Oh, ese hombre debe de ser manso. O sea, si trae los zapatos rotos, bueno, ahora cargamos los pantalones rotos, pero por moda, no por pobreza, hermano, ¿verdad? Si trae los pantalones rotos, si trae los zapatos rotos, si trae una vestimenta austera, entonces es un hombre de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado ver, hermano? Y iba yo a decir en nuestros países, pero aquí es igual o peor, hermano. Aquí es igual o peor. Que ven llegar a un hombre de Dios y si lo ven bien vestido dicen, ahí vienen los diezmos del pueblo. Ahí vienen, mira los zapatitos. Ahí vienen las ofrendas del pueblo. ¿Por qué? Porque el diablo, que es el Dios de este siglo, porque el diablo, que es el Dios de esta tierra, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, no solo para que no les resplandezca la salvación, sino para tergiversar todos los principios del reino. Diga, todos los principios del reino. Uno de los principios del reino, desde la ley, hermano. Si desde la ley es así, ¿qué no es en la gracia? ¿Qué no es en la consumación de todas las cosas? Si en la sombra las vestiduras de los sacerdotes era para darles gloria y esplendor. Imagínense cómo va a respetar usted, hermano, a su sumo sacerdote que llegue todo arraposo, todo cochino, todo maloliente, todo despeinado, hermano. Siempre el propósito de Dios. Por eso, hermano, cuando se junten los religiosos con usted y cuando usted vea, porque las redes sociales están llenas de teólogos, ¿verdad? Todos son teólogos, hermanos. ¿Y por qué se visten así si son apóstoles? ¿Y por qué se visten así si se dicen profetas? ¿Y por qué andan así? ¿Y por qué andan acá? Sencillo, porque el sumo sacerdote fue vestido por Dios para tener gloria y esplendor. Así es, hermano, así es.
Desde la ley fue así, mucho más ahora en el tiempo de la gracia. Primer prenda, el vestido a cuadros. Vamos a empezar, hermano, desde adentro. Vamos a empezar desde las prendas que tocaban la piel del sacerdote y iremos yendo hacia afuera hasta terminar con la última prenda, que es el pectoral, si no me equivoco. Vamos a empezar desde adentro. El vestido a cuadros o la túnica blanca. Éxodo 28:39. ¿Lo puede leer, por favor? Amén. ¿Cómo era, hermanos, la túnica del sumo sacerdote? Diga conmigo, tejida. Otra vez, diga conmigo, tejida. Estaba prohibido que la túnica, el vestido a cuadros, hermanos, del sumo sacerdote fuera cosida. No podía coserse, no de coser de comida, coser de puntadas, coser de tejer, hermano. La túnica del sumo sacerdote era una túnica, de acuerdo a la Biblia, una túnica a cuadros. Desconocemos realmente cómo eran estos cuadros, porque toda la túnica estaba hecha de lino fino torcido. Ahorita vamos a hablar de eso. Es que, hermano, coser significa añadir. Coser significa pegar algo a otra prenda. Pero tejer nos habla de una sola pieza. Tejer nos habla de un solo elemento. Entonces, en ese tejido, hermano, los hombres o las mujeres de Israel que hacían estas túnicas hacían cuadros. Los cuadros representan, hermano, la faceta cuádruple ministerial de Jesucristo. Ya hablamos eso. Las 4 caras de los querubines: cara de hombre, cara de león, cara de águila, cara de buey. Las 4 facetas de Jesucristo. Su cara de león, estamos hablando de los cuadros. Su cara de león tipifica su realeza, tipifica su reinado. La cara de hombre tipifica su humanidad, que siendo Dios era también 100% hombre. La cara de buey tipifica el sacrificio, el animal que se inmolaba, el animal que se sacrificaba en el altar de bronce. Y la cara de águila tipifica su ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de docente. En él estaba el águila en su plenitud total, hermano. Eso representaban los cuadros en la túnica del sumo sacerdote. Ahora, de acuerdo a la palabra, esta túnica estaba hecha de lino fino torcido. El lino fino, como ya estudiamos, es de color blanco. Era un blanco precioso. El lino representa la justicia de Cristo. Me voy a mover, chicos, porque no alcanzo a leer. El lino representa la justicia de Cristo. Y si usted alcanza a leer, hermano, lea conmigo. Jeremías 33:16 dice: en aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada el Señor. ¿Cuál es el nombre, hermano? Justicia nuestra. La túnica de lino fino representa la justicia de Cristo. Diga conmigo, la justicia de Cristo. En semanas anteriores, hermanos, hemos hablado de que por Cristo nosotros tenemos el camino abierto a través de todo el tabernáculo de reunión, para poder llegar al mismísimo lugar santísimo y tener parte de la gloria de Dios. Pero nada de eso es por nuestra justicia. Si todos pecamos, hermano, y estábamos por eso destituidos de la gloria de Dios. Nada de lo que sucedió en el tabernáculo es por nosotros. Es la justicia de Cristo. Esa túnica blanca representa la justicia del Señor Jesucristo, que nos fue impartida, que nos fue imputada a nosotros para poder entrar. Punto número 2. Justos como Él. Apocalipsis 19:8. Lea conmigo, dice: y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque lino fino, ¿qué es el lino fino, hermanos? Las acciones justas de los santos. Diga conmigo, el lino fino son las acciones justas. Hermano, todo sacerdote de Dios, pastor, es que yo no soy sumo sacerdote. No, ya le enseñé, hermano, que Cristo es nuestro sumo sacerdote precursor, el primero. Pero que Él nos constituyó a nosotros también sumos sacerdotes. Porque la obra de Cristo no nos deja en el atrio. La obra de Cristo no nos deja en el lugar santo. La obra de Cristo nos lleva hasta ¿dónde, hermano? Acercados pues con confianza al lugar ¿qué? ¿Al lugar qué, hermano? Santísimo. Tú eres un sumo sacerdote. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo sabe? ¿Lo recibe así? Tú eres un sumo sacerdote, hermano. Ahora, es cierto, todo se logró por la justicia de Él. Pero es necesario que nosotros, todos los que somos sacerdotes, si tú eres de Cristo, tú eres sacerdote. Es necesario que todos los que somos de Cristo también nos vistamos, hermano, con vestiduras de lino. Y las vestiduras son las acciones justas, la justicia de los hijos de Dios. Tú no puedes ser cristiano y puedes ser un tramposo. Tú no puedes ser cristiano y robar en tu trabajo. Tú no puedes ser cristiano y tener 2 mujeres. Tú no puedes ser cristiano y ser un pecador. Tú no puedes llamarte un sacerdote de Dios y ser un engañador. Tú y yo tenemos que estar vestidos, hermano, con las acciones justas. Lino fino son obras justas de los santos. Por eso, hermano, por eso hay gente que es golpeada en su sacerdocio y ese juicio se manifiesta en la vida diaria, porque no entienden que deben de mantener ropas blancas, ropas puras. Creen que se trata solo de venir y cantar y tocar el shofar o predicar o dar una clase en la escuela dominical. Tú eres un sacerdote que está llamado a mantener sus vestiduras blancas, porque esas son las vestiduras del sumo sacerdote. Punto 3, Mardoqueo. Eran utilizadas por el sacerdote para consultar la voluntad de Dios. Cuando el libro de las memorias es abierto, Mardoqueo es premiado por su servicio al rey y es vestido de lino fino blanco y paseado por todo el reino, proclamando que todos doblen la rodilla delante de él. Eso lo dice el libro de Esther, capítulo 8, versículo 15. ¿Se acuerda, hermano, que Mardoqueo libró al rey de una conspiración? ¿Se acuerda usted? No sé si fueron 12 eunucos o no recuerdo, pero se levantaron 2 personas para atentar contra la vida del rey y Mardoqueo libró. Mardoqueo deshizo esa conspiración y en el momento no recibió nada. Diga conmigo, en el momento no recibió nada. Si Esther tipifica la iglesia, ay, hermano, si Esther tipifica la iglesia, Mardoqueo tipifica los ministros que la forman. Porque Esther fue formada por Mardoqueo. Esther fue desarrollada por Mardoqueo. Si Esther significa la que se casa con Cristo, la novia del Cordero, Mardoqueo es figura de los ministros. Y cuando Mardoqueo salvó la vida del rey, en ese momento no recibió nada. A veces los ministros, hermanos, pagan el precio. A veces los ministros, hermanos, sufren, trabajan y en ese momento en la vida humana no reciben nada. Pero va a llegar un día en donde se va a abrir el libro de las memorias, pero no de la tierra, sino el libro de las memorias del cielo. Y ahí va a estar escrito cada lágrima, cada obra, cada trabajo, las acciones justas de los santos. Y entonces el rey Asuero del cielo, Cristo, dirá: vistan a Mardoqueo de lino fino, paséenlo por todo el reino. ¿Y qué pregonaban, hermano? Cuando iba el carro y Mardoqueo iba sentado, ¿qué pregonaban? ¿Qué pregonaban? ¿Qué dice Esther? Todos doblen la rodilla,
todos doblen la rodilla delante de Mardoqueo. Cuarto punto, la danza de David. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 27. David estaba vestido con una túnica de lino fino. ¿Con qué estaba vestido David? ¿Se fueron los danzantes? ¿Dónde están las danzantes? Les iba a preguntar con qué estaba vestido David. Ya acabó el turno, ¿verdad? Dice, lea conmigo, David estaba vestido con una túnica de lino fino, así como todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías, el director de canto de los cantores. David llevaba también un efod de lino sobre sí. Hermanos, cuando David danzaba con una túnica blanca. Y si ya leímos que el lino fino representa las acciones justas, significa que el que adora a Dios, significa que el que danza, significa que el que canta, significa que levita. Hermano, sígame por favor. David estaba vestido con una túnica de lino fino, así, dígalo fuerte, así como qué, como qué, los levitas que qué, que llevaban el arca. Cerca del arca está siempre la adoración. Ustedes adoradores, cantantes, músicos, danzantes, ustedes tienen que saber que ustedes ofician su ministerio cerca del arca de Dios. Y las túnicas de ustedes deben de ser limpias. Las túnicas de ustedes deben de mantenerlas puras, porque ustedes ofician cerca del arca de Dios. Y esos levitas que danzan, esos levitas que alaban cerca del arca, tenían vestiduras de lino fino. Eso representa, hermano, la vestidura a cuadros de lino fino, la justicia primeramente de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y la justicia de nosotros, los hijos de Dios. Ayúdenme, chicos. Ahí estamos. Ok. La túnica de Jesús. La túnica del sumo sacerdote no se cosía, sino se tejía. Ahí está un poquito mal eso. Juan 19, 23 y 24. Lea conmigo, dice: cuando los sacerdotes crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era, ya se me fueron, hermano. ¿Ya les dio hambre? Vamos, lea conmigo, hermano. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. La túnica de Cristo era tejida y era sin costura. Note eso. La túnica de Cristo era tejida y era sin costura. ¿Sabe por qué? Porque era una túnica sacerdotal. Era la túnica sacerdotal, porque la túnica que va abajo representa, hermano, el cordero. Representa la pureza y la blanqueza, la blanqueza del cordero. El Señor se dirigía. Hay un verso donde dice: y dispuso su rostro para subir a Jerusalén. Sabía lo que iba. Hermano, el Señor iba a morir y fue con la túnica que le correspondía. Era una túnica sacerdotal. Era la túnica del sumo sacerdote, hermano, que a como estaba mandado para el sumo sacerdote, ni se cosía ni se costuraba. Era una túnica sin costura y era tejido. Entonces dijeron entre sí: no la partamos y no echemos suertes, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda prenda. Vamos rápido, hermanos. Segunda prenda: el manto o la túnica azul. Aquí podemos ver, hermano, cómo se ponía el sumo sacerdote. Éxodo 28, 31 al 35 dice:
harás la túnica del efod toda de material azul. En medio de ella, en la parte superior, habrá una abertura que tendrá un borde alrededor. Será obra de tejedor, como la abertura de una coraza de cuero, para que no se rompa. En sus bordes inferiores harás granadas de material azul. Diga conmigo, granadas de material azul. De púrpura y de carmesí. Y entre ellas y alrededor de sus bordes harás campanillas de oro. Campanilla de oro y granada. Luego campanilla de oro y granada alrededor de los bordes de la túnica. Aarón las llevará cuando ministre. Oiga, hermano, su sonido se oirá entre el santuario delante del Señor cuando salga, para que no muera. Hermano, el manto azul representa lo celestial. El azul representa el cielo. Cristo es el celeste. El azul representa la divinidad del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3:31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. ¿Quién es ese que vino del cielo, hermano? Cristo Jesús. La túnica azul representa la divinidad de Cristo. Representa que Él es el celeste, hermano. La túnica azul también representa nuestra conexión con el cielo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es quien nos conecta con el cielo. Él es el contacto entre la tierra y el arca, que es el trono de Dios, el cual es el verdadero lugar santísimo. El sumo sacerdote fue nuestro intermediario. Nosotros, el pueblo, estábamos afuera, estábamos esperando el sacrificio de nuestro sacerdote, y Él fue nuestra conexión con Dios. Él fue nuestro contacto con el cielo, hermano. Él fue el que nos llevó a nosotros, los hijos de Dios, para tener comunión con el cielo. Granadas, un anuncio. ¿Qué cosa eran las granadas? Un anuncio. Las granadas eran un anuncio para entrar y también para salir de la presencia de Dios. Era como tocar el timbre de una puerta. Esto se hacía, dice la Biblia, para que Aarón no muriera. Hermano, cuando Aarón andaba ministrando en el tabernáculo, tenía sus ropas sacerdotales y tenía el manto azul, y aquí a las orillas, en la parte de abajo, tenía campanitas. Campanitas con forma de granadas. ¿Cuál es el otro nombre que les dicen a las granadas? ¿Cómo? Sí, allá en mi rancho hay otro, pero no lo recuerdo ahorita, hermano. Pero bueno, granadas que eran, hermano, como sonajas, cascabeles. Y cuando él, hermano, se acercaba, era un anuncio. Era un anuncio. Es que se tenía que anunciar su llegada. Y dice la Biblia, para que no muriera. Delicado, hermano. Delicado. Entrar a la presencia de Dios no es cualquier cosa. Y para salir también, o sea, no era solo de que salir, que ahí me voy cuando se me da la gana. No, también salir era un anuncio, era un sonido que le decía a Dios que Aarón ya se estaba retirando. Hermano, yo no sé si usted, hermano, ojalá que vayamos aprendiendo a conocer al Espíritu de Dios, pero usted tiene que saber que la presencia de Dios es una persona. Y cuando usted está con Él, hermano, no puede simplemente dejarlo tirado ahí. A veces estamos orando, estamos en la presencia del Señor y estamos con Él, y de repente usted comienza a pensar en la inmortalidad del cangrejo, hermano, y comienza a pensar en los frijoles y en la tontería, y ya lo dejó ahí. Y cuando viene a ver, ya se aburrió de estar orando y se para porque ya se va al trabajo. Ya lo dejó botado, ni le dijo adiós, ni le dijo gracias. Las granadas eran un anuncio para entrar y para salir,
para que la presencia de Dios no lo matara, hermano. Las granadas también, punto número 4, representan el fruto en nuestro caminar. Literalmente, hermano, ¿qué son las granadas? ¿Qué son las granadas? El fruto de un árbol. El fruto de un árbol. ¿Qué significa eso? Que nosotros, los sacerdotes de Dios, llevamos fruto en nuestro caminar. A donde quiera que nosotros vamos, llevamos esas granadas. ¿Sabe qué dice la Biblia? En esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Donde quiera que nosotros vamos, ahí 2 de Corintios 2, no sé qué, no alcanzo a ver, dice que donde quiera que nosotros vamos, somos al Padre olor grato de Cristo. A donde nosotros nos movemos, hermano, los sacerdotes de Dios, diga conmigo, yo soy un sacerdote de Dios. A donde nosotros nos movemos, llevamos fruto. Fruto para Dios. Esas granadas van con nosotros. A donde nosotros nos movemos, vamos dejando el olor de Jesucristo. Con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Las granadas representan el fruto en nuestro caminar. Ese es el manto azul. Tercer prenda, hermano, el efod. Hablemos de la tercer prenda, el efod. No, el efod no tenía las piedras. El efod es el chaleco. El efod es ese chaleco que usted puede ver ahí, que estaba hecho de diferentes colores. Leamos por favor Éxodo 28 del 5 al 14. Tomarán oro, material azul, púrpura, carmesí y lino. ¿Cuántas cosas? Elementos y a la vez colores. ¿Cuántas, hermano? No son 4. ¿Cuántas? 5. Oro, azul, púrpura, carmesí y lino. Amado, sepa, esos son los colores del reino. Yo tengo un sueño, hermano. Usted se imagina este santuario. Oro, púrpura, azul, blanco. No se imagina este lugar, hermano, decorado con estos 5 colores del reino. Sería precioso, ¿no? Dice, continuemos leyendo. Y lino torcido, obra de fina artesanía. 7. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos para poder unirse. Su ceñidor, ese es el cinturón. Su ceñidor para ajustar el efod que estará sobre este será de su misma hechura y de los mismos materiales: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcino. Tomarás 2 piedras de ónice. Diga conmigo, 2 piedras de ónice. Y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los nombres de los 6 restantes en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento, por mano de grabador en piedra y con grabadura de sello. Harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás engastes de oro alrededor, y pondrás aquellas piedras sobre las sombreras del efod como piedras para recordar a los hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 sombreras para recordarlos. Harás engastes de oro y 2 cadenillas de oro trenzadas como cordón, y fijarás en los engastes las cadenillas trenzadas como cordón. Amén. Hablemos de los colores del efod. Habían 4 colores y el oro 5. Mire, hermano, algunos rabinos dicen
que para confeccionar los hilos con los que se hacía el efod, con los que se hacía parte del pectoral y con los que se hacía el cinturón, algunos rabinos dicen que ponían carretes, un carrete de azul, un carrete de lino fino, blanco, un carrete de rojo, que era el carmesí, pero dice que con el oro, dice que agarraban una lámina de oro muy delgada, y dice que hacían hilos, las cortaban, hacían los hilos de oro, y entonces para hacer una hebra del efod, hermano, enrollaban. Por eso la Biblia habla de algunos materiales torcidos. Enrollaban los 5 elementos, el azul, el carmesí, el blanco, para que se formara un solo hilo, y con esos hilos tejían, hermano, las vestiduras del sacerdote. Hablemos de sus colores. ¿Qué representan estos colores en el sacerdote? ¿Qué representa, hermano, el color púrpura? Esplendor y gloria. La gloria y hermosura del sacerdote, ya lo leímos, Éxodo 28:2, dice: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den, ¿qué cosa? Gloria y esplendor. Hermano, el púrpura significa gloria y esplendor. El esplendor y la gloria que Dios le concedía al sacerdote. Número 2, el color rojo. ¿Qué significa, hermano? Su sacrificio, su sufrimiento. Representa el sacrificio del sacerdote, su sufrimiento, la cuota de dolor que conlleva su ministerio. Hermano, el ejemplo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él es llamado por el profeta Isaías el varón de dolores. ¿Experimentado en qué? ¿En qué, hermanos? En quebranto. El rojo representa el sufrimiento. Hermano, el ministerio conlleva gloria, el ministerio conlleva esplendor, pero el ministerio conlleva sufrimiento. El ministerio conlleva dolor. El ministerio, hermano, conlleva lágrimas. El ministerio, hermano, conlleva decepción. Usted no puede acercarse a Dios y querer ser un sacerdote, hermano, si no entiende que una parte de su ministerio será sufrimiento, será dolor, será decepción, hermano, porque la gente hoy te quiere y mañana te odia. Ninguno dijo amén. Pero hay una cuota de dolor, hermano, en el sacerdocio. Hay una cuota de sufrimiento, hay una cuota de llanto. El rojo representa dolor, representa sufrimiento. Tercer color, hermano, el azul. ¿Qué representa? Conexión con el cielo. El sacerdote era el contacto entre Dios y el pueblo. Era él quien transmitía al pueblo lo que el cielo decía. Era, hermano, el contacto. Era la conexión entre lo divino y el pueblo que estaba en la tierra. El sacerdote, bueno, Cristo es nuestro contacto primero, pero el sacerdote de Dios es tu conexión del cielo. Si tú reparas, hermano, en la humanidad de tu sacerdote, si tú te fijas, hermano, en su humanidad, si tú te fijas, hermano, en su carne, tú vas a perder todo lo que Dios tiene para ti. Porque con todo y su carnalidad, porque con todo y su humanidad, ese sacerdote es la conexión de Dios y tú como pueblo, hermano. Y Dios lo usa a él, así como usó a Moisés para darle las tablas de su palabra, las tablas de su voluntad, para que él bajara y descendiera y las trajera al pueblo, hermano. Aprende a honrar a tus sacerdotes, aprende a amarlos, aprende a mirar por encima de su humanidad, hermano. Que el diablo no te haga tropezar en la carne, en la humanidad de tu sacerdote, porque todo sacerdote la tiene, por supuesto. Blanco representa la santidad y la pureza. Representa la santidad, limpieza y pureza del sacerdote, quien necesitaba santificarse para acercarse a un Dios que es santo. Limpieza,
pureza. Hermano, hay que vivir en santidad. No podemos tener parte con Dios y parte con el mundo. El sacerdote del Señor entiende que debe vivir una vida apartada del pecado. Debe cuidar su ser, debe cuidar su espíritu para limpiarse, hermano, y mantenerse puro delante del Señor. Entonces, estos son los colores, junto con el oro, estos son los colores que conformaban, hermano, el efod. No sé si tengo otra figura de aquí. Bueno, aquí ya están las sombreras. Pero miren el efod. Así se veía, o por lo menos cercano a eso se veía el efod. Diferentes colores, ¿no? Se veía hermoso. Era una vestidura que le daba esplendor y gloria al sacerdote. Muy bien. Hablemos ahora, hermanos, de las sombreras. Hablemos de las sombreras que llevaba el sumo sacerdote. En el efod, hermano, en la parte de arriba, habían unas sombreras que eran unas placas de oro, pero sobre la placa de oro había una piedra de ónice, una sobre su hombro derecho, otra sobre su hombro izquierdo, y en cada piedra estaban grabados, hermano, los 6 nombres de las tribus de Israel, y en el otro hombro estaban los 6 otros nombres de las tribus de Israel, conformando así los 12. Las sombreras del efod, 2 piedras de ónice. Cada piedra llevaba grabado el nombre de 6 tribus de Israel, de acuerdo a la Biblia, para recordar a los hijos de Israel. Esto representa, hermano, la carga del pueblo. Al pueblo se le lleva ¿a dónde? En los hombros. Las piedras representan el peso, la carga que soporta el sumo sacerdote por el pueblo. Hermano, antes de hablar de cualquier sacerdote humano, nuestro modelo perfecto, hace rato cantábamos, como dice ese canto precioso, ¿cuál fue la motivación de Cristo? ¿Por qué Él padeció? ¿Por qué Él sufrió? ¿Por qué Él dejó que su sangre fluyera? Por amor, por amor. Él llevó la carga, Él llevó el peso de nuestros pecados, hermano. Él sufrió, hermano, nuestro desprecio. Él sufrió, hermano, nuestro rechazo. Cristo sufrió el odio del ser humano. Él llevó el peso sobre sus hombros. Él es el ejemplo perfecto. Hermano, los sacerdotes humanos, los sacerdotes terrenales, Cristo ha hecho todas las cosas, pero hay una cuota de peso también sobre los hombros del sacerdote. El pueblo se lleva en los hombros. El pueblo pesa, hermano. El pueblo pesa. Y hay momentos en donde ese peso abruma. Hay momentos en donde ese peso, hermano, desvanece a un sacerdote. La gente se lleva en los hombros, hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo nada más. Podemos hablar de 1000. Podemos hablar de 1000 cosas. Podemos hablar de lo espiritual. Podemos hablar de la intercesión. Pero es que no quiero meterme en eso porque ahorita lo vamos a hablar. Pero un ejemplo. Usted tiene, hermano, una persona en su casa, usted padre de familia, que cumple años. Su nena, su niño o su gato. Y usted invita al pastor. ¿Y qué sentiría si el pastor no va? Le cuento algo. Todos cumplen años, hermano. Les cuento algo, toda la iglesia cumple años. Y hoy es el niño, mañana la niña, y mañana el bebé, y mañana el gato, y mañana el perro, y mañana es él, y mañana ella, y mañana es el joven, y mañana es Julano, y mañana Sultán, y mañana Perengano, y mañana... ¿Me entiende, hermano? Y las cargas, hay un peso sobre el hombro sacerdotal, hermano, que cada sacerdote de Dios tiene que saber que tiene que estar dispuesto a llevar. El pueblo pesa y se lleva sobre los hombros.
Cuarta prenda, el cinturón. El cinturón, hermano, del efod estaba hecho exactamente del mismo material que el efod. Por ahí hay una figura, hermano, tenía los mismos materiales. Estaba hecho de azul, de lino blanco, de carmesí, de oro, etcétera, etcétera. La escritura dice: su ceñidor o cinturón para ajustar el efod que estará sobre este será de su misma hechura y de los mismos materiales, o sea, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué significa el cinturón? ¿De qué nos habla el cinturón? ¿Cuál es el significado del cinturón? Nos habla de firmeza. El cinturón nos habla de ceñirse. El cinturón nos habla de pararse firme en las dificultades. Job 38:3, ¿qué dice, hermano? Y ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Sabe a quién le dijeron eso? A Job. Cuando Dios se le apareció, quejándose, hermano: Padre, es que las dificultades, Padre, es que la enfermedad, Padre, es que el sufrimiento. Y Dios se aparece y le dice: ponte de pie, ciñe como varón tus lomos. El cinturón significa pararse firme ante las adversidades, hermano. Significa firmeza, significa amarrarse. Y como dice el segundo punto, significa fidelidad. Nos habla de las pruebas, nos habla de las adversidades, de los desafíos del ministerio y la fidelidad en medio de todo. Apocalipsis 2:10. El cinturón representa la fidelidad del sacerdote, porque hay momentos gloriosos en el sacerdocio. Hay momentos maravillosos, pero hay momentos en donde te van a vituperar. Hay momentos en donde van a arrancar tus barbas. Hay momentos en donde te van a escupir. Hay momentos en donde te van a poner la corona de espinas. Hay momentos en donde te van a rechazar. Hay momentos también en donde te van a clamar y te van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esos mismos que dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, mañana van a estar gritando: crucifícale. El cinturón es saber que servimos a Dios, no a los hombres. Y nos quiebra el corazón, hermano, la traición de la gente, porque no somos palos, somos carne. Pero entendemos que servimos a Dios, hermano. Entendemos, hermano, que el sacerdocio lleva tribulaciones, lleva dificultades. Y en medio de esas pruebas hay que pararse firme, ceñirse los lomos, firmeza, apretarse. No puedes ser un sacerdote si eres pusilánime. No puedes ser un sacerdote si el primer problema, hermano, te saca del evangelio. ¿Sabe de qué estoy cansado yo? ¿Sabe de qué estoy cansado yo? De ver gente, hermano, que el diablo las arranca de esta iglesia. Porque el diablo, te lo he dicho y te lo repito hoy, porque el diablo quiere sacarte de un evangelio de vida y quiere llevarte a un evangelio religioso. Y aunque Dios te ha hablado y aunque Dios te lo ha dicho una y otra vez, sigues prestando oído a las artimañas del diablo. Sigues prestando oído a los engaños del diablo y no entiendes que en juego está tu espiritualidad, y no entiendes que en juego está tu estancia en el evangelio o en religión o en una vida abundante a la cual Cristo te ha traído. Estoy cansado de ver gente que viene y, hermano, venir a esta iglesia te va a provocar problemas. Porque no somos los únicos ni los más bonitos, hermano. Aunque el camino es pedregoso, espinoso, pero es la senda angosta. Es la senda angosta, hermano. Es la senda angosta, pero ancho es el camino que lleva a la perdición. El sacerdote de Dios, y tú eres un sacerdote de Dios. Sacerdote de Dios requiere que te ciñas, que te amarres el cinturón,
en las dificultades, en los problemas, en las tribulaciones, hermano. El reino no es para todos. El reino es tan valioso que tienes que estar dispuesto a venderlo todo por el reino. Por eso algunos, yo estoy hablando por el Espíritu, hermano, por eso algunos siguen en la prueba y no salen de la prueba, porque el pecado que Dios está corrigiendo, oiga lo que le estoy diciendo, le estoy hablando por el Espíritu. El pecado que Dios está corrigiendo en sus corazones es que no han encontrado el valor del reino, porque el reino te amerita todo. El reino te amerita que vendas todo lo que tienes, todas tus posesiones, todas tus gemas, que vendas el campo que tienes para encontrar la joya, la perla, el tesoro escondido del reino de Dios. Ese es el pecado que Dios está corrigiendo en algunos, que no han encontrado el valor del reino. Por eso tienes que saber que esta iglesia es tan combatida. Esta iglesia no es normal, porque el reino de Dios sufre violencia. Acostúmbrate que en esta iglesia vendrá de una cosa en otra, de una cosa en otra, de una cosa en otra, de dificultad en dificultad. Pero así como vendrán las dificultades, vendrá victoria en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Por eso la Biblia dice que vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, hermano. Ciñe como varón tus lomos. Párate firme, hermano. Ciñe tus lomos ante las adversidades. Eso es lo que representa el cinturón del sacerdote. Quinta prenda, hermanos, avanzo. Quinta prenda, el pectoral. Por el pectoral estamos hablando del cuadro que iba en el centro del pecho, muy cerca del corazón del sumo sacerdote. Vayamos a la escritura. Lean ustedes, hermano, por favor. Lean los versos. Dice: la segunda hilera. Amén. Harás sobre el pectoral cadenillas trenzadas como cordón de oro puro. Harás también sobre el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral. Meterás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral. Fijarás los 2 extremos de ambos cordones sobre los engastes, los fijarás a los hombros del efod en su parte delantera. Harás también otros 2 anillos de oro, los que pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que está al lado interior del efod. Harás también otros 2 anillos de oro y los fijarás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, en su parte delantera, frente a su unión sobre el ceñidor del efod. Oiga esto es interesante. Así atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el ceñidor del efod y para que el pectoral no se desprenda del efod. 29. Y cuando Aarón entre en el santuario, oiga, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre, ¿qué palabra usa la Biblia? ¿Sobre qué?
su corazón para recordarlo continuamente delante del Señor. Y pondrás el Urín y el Tumín en el pectoral del juicio para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Así llevará continuamente Aarón el juicio de los hijos de Israel. ¿Sobre qué? ¿A dónde va el juicio, hermano? Sobre su corazón en la presencia del Señor. Un poquito sus medidas. Ya casi termino, hermanos. Un poquito sus medidas. De alto tenía 22 centímetros, que son 8.6 pulgadas, y de ancho tenía exactamente lo mismo. 22 centímetros, 8.6 pulgadas, era un cuadrado, tenía una forma cuadrada. ¿Cuál era la estructura o cuál era la formación de este pectoral? Tenía 4 líneas horizontales con 3 piedras en cada línea. 4 líneas, 3 piedras en cada una. ¿Sí? Primer línea, ¿cuáles eran las piedras que había allí, hermano? Rubí, o también, es la misma, rubín, o también llamado sárdica, topacio, berilo, o también llamado carbunclo. En la segunda línea, ¿qué había? Turquesa o esmeralda, zafiro y diamante. En la tercera línea, jacinto, ágata y amatista. En la cuarta línea, ¿qué había? Crisólito o crisopaso, ónice y jaspe. ¿Sí? 4 líneas, 3 piedras en cada una. Y hermano, los colores, y les digo con honestidad, hermano, esto es inmenso. Esto es inmenso. Lo que pasa es que yo no quiero abrumarles con tanto, hermano, pero cada color tiene un significado. Cada piedra tiene una revelación y tiene un sentido dentro del reino y del plan de Dios. ¿Sí? Pero 4 líneas, 3 piedras en cada una. ¿Sí? Habían 12 piedras. Esas piedras, esas mismas piedras, oiga, esas mismas piedras que el sacerdote llevaba en el pectoral, dice la Biblia aquí en Apocalipsis 21, que son los 12 cimientos de la nueva Jerusalén, que es el tabernáculo final de Dios. Vamos a leer a ver qué dice Apocalipsis 21 del 19 en adelante. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento, diga conmigo, estas piedras son cimientos. El primer cimiento era ¿de qué? De jaspe. El segundo, de zafiro. El tercero, de ágata. El cuarto, de esmeralda. El quinto, de ónice. El sexto, de cornalina. El séptimo, de crisólito. El octavo, de berilo. El noveno, de topacio. El décimo, crisoprasa o crisopaso. El undécimo, de jacinto. Y el duodécimo, de amatista. 12 piedras en el efod o en el pectoral. En el pectoral, perdón, no el efod, en el pectoral. ¿Qué significa, hermano? ¿Cuál es el significado espiritual del pectoral y de esas piedras? Número 1, intercesión. Cada piedra representa una de las tribus de Israel y el sacerdote llevaba, literalmente dice, los llevaba delante de Dios. Los presentaba al pueblo delante de Dios. Esto nos habla de intercesión. Esto nos habla, hermano, de recordar a Dios. De recordar a Dios sobre su pueblo. Hermano, las sombreras del efod nos habla de carga. Todo es profético y perfecto en la Biblia. Piedras de ónice sobre los hombros. Carga, peso. Pero el pectoral estaba en el pecho, en el seno del sacerdote. La palabra que la Biblia usa era corazón. Y cada piedra representa una tribu de Israel. ¿Qué significa, hermano? Aquí podemos hablar infinitamente acerca de esto. ¿Qué significa? Que en el corazón de Dios están ¿quiénes? Los apostólicos. ¿Están quiénes? En el corazón del sumo sacerdote Jesús. ¿Quiénes están? ¿Los pentecostales? ¿Los presbiterianos? ¿Quiénes están en el corazón del sumo sacerdote Jesús, hermano? Todos.
todos, todo el pueblo de Dios, todas las 12 tribus de Israel, todo aquel que es de Dios, todo aquel que es de Cristo, llámese como se llame, llámese pentecostal, apostólico, profético, hermano, luterano, bautista. Las 12 tribus van en el corazón de Cristo. ¿Cristo murió solo por los pentecostales? Cristo murió por todos. En el corazón de Cristo, en el corazón del sacerdote, están las 12 tribus de Israel, una representación, hermano, de la plenitud del pueblo de Dios. Y eso nos habla de intercesión. Hermano, ¿quién es quien intercede por nosotros delante del Padre? Jesucristo. Jesucristo es el intercesor. Dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Esto no habla de intercesión. Nuestro sumo sacerdote excelso y supremo es un intercesor. Los sacerdotes que somos de la tierra debemos de ser intercesores. Los sacerdotes que somos, si tú lo único que quieres es gloria, si tú, sacerdote, lo único que quieres es micrófono, si tú lo único que quieres es brillar, que te den las luces, tú no entiendes lo que significa el sacerdocio del Señor. Hay que pagar un precio por el pueblo. Por el pueblo se ora, por el pueblo se ayuna, por el pueblo se intercede, por los que te quieren y por los que no te quieren, por los que te sonríen y por los que no te sonríen, por los que producen y aún por los que no producen, hermano. El pectoral llevaba todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, y nos habla de intercesión. Segundo significado, amor, amor al pueblo. Un sacerdote no puede ministrar a quien no ama. El pueblo o la gente se lleva en el corazón. No puedes predicar, no puedes bendecir, no puedes edificar a quien no amas, hermano. Ustedes saben, ustedes me conocen desde hace muchos años, hermano. Yo tengo mi carácter, yo tengo mi temperamento, pero yo no soy solo palo. Yo no soy solo palo, hermano. Hay bendición, hay palabra, hermano, hay edificación, porque todo sumo sacerdote necesita amar al pueblo. Le voy a enseñar un principio, hermano. No importa qué tan ungido estés. Cache esto. Cache esto. No importa qué tan ungido estés. Puede ser el arcángel Julano de tal. Puedes tener una unción que levante muertos y que provoque terremotos, hermano. Lo que tú quieras. Si tú no amas a la gente, el manto que está sobre ti se frena. Porque toda unción en Dios, todo poder, todo lo que fluye a través de un vaso, siempre la motivación es el amor. Cuando tú no amas, hermano, no puedes ministrar. No puedes bendecir. La motivación es el amor que el sumo sacerdote presenta hacia el pueblo. El tercer significado, juicio con misericordia. A ver, hermano, a ver quiénes han estado leyendo, no solo en memoria procedimental. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? A ver quiénes han estado leyendo la escritura, los versos que hemos leído aquí, no solo por leer, sino de verdad de corazón. El pectoral era el pectoral ¿de qué? ¿De qué era el pectoral? ¿Pectoral del qué? ¿Del qué? Fuerte, ¿del qué? Del juicio. Del juicio. La Biblia le llama al pectoral el pectoral del juicio. Lo que significa, y estaba en el corazón, lo que significa que el sumo sacerdote debe de efectuar el juicio con misericordia. Mire, yo preguntándoles el pectoral y ahí está escrito, hermano. El pectoral es pectoral del juicio. El juicio se hace con corazón, amor, verdad y misericordia. Ustedes conocen este principio, hermano. Lo hemos enseñado. Dios al que ama, corrige. No hay corrección sin ¿qué? Sin amor. Ese es el principio de la disciplina. No hay corrección sin amor.
Si tú corriges a alguien que no amas, vas a ser inmisericordia, lo vas a destruir. Y hay momentos en donde hay que efectuar la disciplina. Y hay momentos en donde hay que apretar las tuercas y hay que corregir. Pero ese juicio se lleva con el corazón. Ese juicio se lleva con amor. Un juicio de padre a hijo, no de hermano a hermano. ¿Cómo son los hermanos? Porque muchos cristianos se portan como hermano. Muchos líderes en la iglesia se portan como hermano. ¿Cómo son los hermanos? Pégale, papi, pégale. Joshua agarró esto. Pégale, pégale, pégale. Pégale. El juicio es un juicio de corazón. Es un juicio que se lleva con amor. ¿Por qué? Porque ese pectoral es un pectoral del juicio. Hermano, el sumo sacerdote oficiaba delante de Dios. Pero delante de quién? Bueno, cuando estaba Moisés. Pero cuando murió Moisés, ¿delante de quién venían los hijos de Israel cuando tenían pleitos? Cuando tenían discusiones. ¿Delante de quién venían? Delante de los sacerdotes. Delante de los sacerdotes. Los ministros del Señor. Por eso en 1 Corintios el apóstol habla, dice, bueno, ¿y no hay sabio entre ustedes, muchachos, que pueda juzgar en este asunto? Que ustedes tienen la osadía de ir con los mundanos a juicio. Porque el juicio se realiza con amor. Seguimos, hermano. Urín y Tumín. El Urín y Tumín eran dos piedras que estaban dentro del pectoral. Oiga, el Urín y el Tumín no eran parte de las 12 piedras que estaban expuestas, que estaban afuera. El Urín y Tumín estaban dentro. El pectoral tenía por la parte de adentro, pegado a la piel del sacerdote, una especie de bolsa en donde estaban adentro dos piedras. Una se llamaba Urim y la otra se llamaba Tumín. Estos nombres significan luces y perfecciones. Urim significa luces, Tumín significa perfecciones. Éxodo 28:30. Y pondrás el Urim y el Tumín en el pectoral del juicio, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Note esas palabras, la palabra que la Biblia usa, en el corazón, ¿sí? Cuando entre a la presencia del Señor, así llevará continuamente Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en presencia del Señor. Urim y Tumín, ya lo leímos, hermano. ¿Cuál es la traducción? Ambas palabras son vocablos superlativos hebreos plurales y se traducen Urim, que significa luces, y Tumín, perfecciones, concluyendo en algo como conocimiento perfecto. Se cree que eran piedras, aunque no se sabe con certeza si verdaderamente eran piedras o no. Origen. Hablemos un poquito del origen. No hay registro en la Biblia acerca de cómo hayan llegado a manos de Moisés. La mayoría de los rabinos concluye que fueron entregadas a Moisés por el mismo Dios. ¿Sabían ustedes que ni Éxodo ni ningún libro en la Biblia dice de dónde la sacó Moisés? No hay versículo donde Dios diga: Moisés, vete allá a la cueva de tal lugar y allá abajo de un monte vas a encontrar dos. No hay nada. En toda la Biblia su origen es desconocido. No se sabe. Tampoco hay una orden en que se le haya dicho a Moisés, pule, no es la palabra pulir, talla o labra piedras y las vas a usar como Urim y Tumín. No, su origen es desconocido. Por eso la mayoría de rabinos creen que vinieron del mismo cielo. Creen que Dios se las entregó a Moisés para que fueran del uso de Aarón. Tercer punto. El Urim y el Tumín eran usados para consultar a Dios. Eran utilizados por el sacerdote para consultar la voluntad de Dios con respecto a algo. Los rabinos dicen que las piedras se encendían mostrando la afirmación o la negación de Dios. Oiga, hermano, era como un semáforo.
Es más, oiga lo que le voy a decir. Los rabinos, no me vaya a pedir cita bíblica, hermano, esto no está en la Biblia. Esto lo han escrito los rabinos y particularmente allá del año 1100, por ahí, hay escritos. Los rabinos dicen que el pectoral con las 12 piedras, cuando Dios quería dar un mensaje más que solo sí o no, oiga, a ver, vamos un poquito para atrás. Urim y Tumim consultaban la voluntad de Dios. El sacerdote decía: Señor, ¿lo hago? ¿No lo hago? Algunos dicen que si se encendía la piedra negra, significa adelante, hazlo. Significaba sí. Era como un semáforo que te daba luz verde. Pero si se encendía la piedra blanca, significaba que no. Yo hubiera pensado al revés, ¿no? Como que el blanco significara sí y como que el negro significara no. Pero los rabinos dicen que era al revés. Los rabinos dicen que el negro significaba sí y el blanco significaba no. Pero eran para consultar a Dios. Urim y Tumim. Ok, oiga esto. Habiendo dicho eso, algunos rabinos dicen que cuando Dios quería dar un mensaje más grande, más que solo sí o no, el pectoral del sumo sacerdote se encendía y los levitas iban a escribir, porque cada piedra tenía una letra. Bueno, de hecho tenían 2 letras, porque en las 12 piedras estaban escritas las 24 letras del alefato hebreo, ¿sí? Entonces se encendían e iban formando palabras. Y los hebreos escribían conforme la luz se iba prendiendo. Insisto, esto no es Biblia. No me vaya a pedir el versículo bíblico, hermano. No es Biblia. Lo dicen los rabinos. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué Urim y Tumim, qué representan? Guianza de Dios. Guianza de Dios. Hermano, y esa era la sombra. ¿Cuántos saben que nosotros hoy en la gracia tenemos Urim y Tumim? Nosotros tenemos Urim y Tumim, hermano. Nosotros tenemos guianza de Dios. Y nuestra guianza, como dice ahí, es el Espíritu Santo de Dios. Dice ahí, hermano, el conocimiento perfecto, que es lo que significa Urim y Tumim, el conocimiento perfecto lo tiene el Espíritu Santo. Es Él quien guía a los hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Urim y Tumim representa la guianza de los hijos de Dios. Hermano, si tú no sabes qué hacer en tu vida, mira, hermano, yo le agradezco que usted se acerque a mí, porque yo voy a tratar de darle un consejo lo más acertado posible y lo más bíblico posible. Pero usted puede acudir a la fuente. Usted puede acudir a Dios. Dios Espíritu Santo vive dentro de usted. Y Dios Espíritu Santo está, entre otras cosas, para guiar su vida, para guiarle en sus decisiones, para que usted haga las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque eso es lo que representa en la vida del sacerdote: guianza, respuesta de Dios. Voy finalizando. 6ª prenda, el turbante. Qué feo ese sacerdote, hermano. Mal encarado, ¿verdad? Bueno, ya no vamos a leer la escritura, hermano, por causa de tiempo, ya lo leímos. ¿Qué representa el turbante? Vamos al significado rápidamente. El turbante, también llamado mitra o tiara, era hecho de lino fino torcido y era colocado en la cabeza de los sacerdotes levitas. El turbante del sumo sacerdote se diferenciaba en el hecho que llevaba una lámina de oro con una inscripción. ¿Qué representa el turbante, hermano? Cobertura. La mitra representa cobertura. Lo valioso se cubre, se protege. Eso dice Isaías 4:5.
representa el ministerio de Cristo como la cobertura principal, suprema y máxima de la iglesia. Todo velo en la Biblia, escucha hermano, todo velo en la Biblia sobre la cabeza representa cobertura. Cobertura. Y la cobertura representa protección ministerial, protección espiritual. Hermano, Cristo es el turbante de la iglesia. Cristo es la mitra, hermano, de la iglesia. Cristo es la cobertura de los hijos de Dios y de la iglesia. Sin embargo, oiga bien, cuando Cristo estaba en esta tierra, cuando el Señor vivió en esta tierra, todo lo que Él hizo, lo hizo bajo la cobertura de su Padre. Recuerde un detalle que mucha gente a veces no pone cuidado en ello. Cristo conquistó todo, venció al diablo, hermano, cumplió la ley y la abrogó, hermano, cumpliéndola, no haciéndola a un lado, sino cumpliéndola para darnos una era de gracia. Amén. Pero cuando Él vino en tierra, cuando Él vino en carne, el diablo no estaba vencido. ¿Aló? El diablo no estaba vencido. Cuando Él vino sujeto a la ley. ¿Aló, hermanos? El diablo tenía el gobierno total de la tierra. ¿Se acuerdan en el desierto? Todo esto te daré, ¿sí qué? Si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado. El diablo no estaba vencido. ¿Cómo pudo venir un hombre, Cristo, el humano, para vencer al Dios de este siglo bajo la ley? Porque caminó bajo cobertura. Diga conmigo, cobertura. Su cobertura era el Padre. Él hacía todo lo que el Padre le mandaba. Hermano, caminar bajo cobertura es tu protección. Caminar bajo cobertura te va a librar de problemas. Oye lo que te digo, hermano. Caminar y andar bajo cobertura te libra aún de los demonios. Cobertura es estar bajo techo, es estar bajo protección, hermano. Avanzo porque si no me voy a quedar solo. Renovación de la mente. Así como el turbante se lleva en la cabeza, así nuestra mente tiene que ser renovada por la mente de Cristo. Los mandamientos de Dios tienen que poseer nuestros pensamientos. Renovación de la mente, tener la mente de Cristo. El turbante también representa la victoria sobre la cabeza. ¿Dónde murió Cristo, hermanos? En el Gólgota. ¿Cuál es el Gólgota o qué significa Gólgota? Monte de la calavera, monte de la cabeza. La victoria de Cristo fue la victoria sobre los pensamientos, fue la victoria sobre la mente, hermano. Él murió en el monte de la calavera, en el monte de la cabeza. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de tener la mente del Señor Jesucristo. Séptima prenda, finalizamos. La lámina de oro. La lámina de oro. Lámina en forma de flor. Éxodo 28:36, lea conmigo, dice: harás de oro puro una lámina en forma de flor y grabarás en ella con grabadura de sello, consagrado al Señor. Algunas otras versiones dicen santidad a Jehová. ¿Cuál es el significado, hermano, de la lámina? Bueno, hablemos primero de sus materiales. Era hecha de oro puro en forma de flor. La inscripción era hecha en forma de sello. Era una impresión de tipo grabado. Consagrado a Dios. La inscripción decía consagrado a Dios o santidad a Jehová. ¿De qué nos habla esto, hermano? De una decisión. La posición de la lámina nos habla de una decisión del sacerdote. Déjeme que no alcanzo a ver, hermano, ni con lentes. La posición de la lámina nos habla de una decisión.
El sacerdote se armaba del pensamiento que él estaba consagrado solo para Dios. Su existencia pura era para su sacerdocio. ¿A dónde se llevaba la lámina? Aquí, en la mente. ¿Cuál era el pensamiento del sumo sacerdote? Yo estoy ¿qué? Consagrado a Dios. Hermano, yo sé que ya es tarde. Yo sé que ya se quieren ir. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Te sigues creyendo dueño de tu vida? ¿Te sigues creyendo el arquitecto de tu destino? ¿Sabías tú que no eres dueño de tu vida? ¿Sabías tú que la Biblia dice, porque por precio habéis sido comprados? Glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos. Antes éramos esclavos de tinieblas, pero ahora somos esclavos de Cristo. Tú no eres dueño de tu vida, hermano. Tú has sido comprado y lavado para ser consagrado, para ser dedicado. Bienaventurado aquel que se arma con ese pensamiento. Bienaventurado aquel que mete ese pensamiento en su cabeza, que ha sido consagrado para Dios. Santidad. Este pensamiento lo hacía apartarse, santificarse solo para Dios y para su servicio. Mire con qué vamos a ir la próxima semana. Póngase de pie, hermano. Cierre sus ojitos. Bendito Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía. Nos convenía ese sumo sacerdote. Limpio, santo, perfecto, puro, capaz. Jesucristo es tu sumo sacerdote. Toma un minuto, hermano. Toma un minuto para agradecerle a ese sacerdote que te metió a la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu justicia, tus méritos, Dios. Tus méritos, Señor Jesús. Fuiste tú, Señor, fue tu obra. Fue tu obra, Señor. Fue tu preciosa sangre, Señor, la que nos dio la vida y la que nos dio entrada. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Tú eres nuestro ministro. Tú eres nuestro sacerdote. Tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor.